análisis comparativo de la disposición vigente con la nueva que podría o no aprobarse, la modificación está exclusivamente en el inciso 1, cuando dice, el inciso 1 del artículo 219, cuando falta la manifestación de la voluntad del sujeto. ¿Qué es lo que dice el dispositivo vigente? Cuando falta la manifestación de voluntad del agente. Bueno, sujeto o agente son sinónimos. Y aquí se le agrega, o este carece de discernimiento. Me parece que es correcta, pero tenemos que saber si es correcto o no. Mejor dicho, los 130 legisladores tenemos que saber si es correcta o no. Y así hay muchas situaciones. Yo quisiera, por ejemplo, hacer mención, y esto es solo una de muchas, hacer mención a la modificación que se da, me parece, en el artículo relativo a la hipoteca. Hay un artículo, no lo tengo en este instante en la memoria, es 2000 algo, sobre la hipoteca, que el código vigente actual prohíbe la hipoteca del bien futuro, lo prohíbe tajantemente. En esta nueva redacción se permite condicionalmente la hipoteca del bien futuro, sujeto a que ese bien futuro exista. Ahora, yo quisiera compartir con mis colegas del Pleno que es perfectamente viable, y es cuestión de todos los días, vender bienes futuros. Vender, si es hipoteca de un bien futuro, la hipoteca sobre un bien futuro queda sujeto a la condición de que dicho bien llegue a existir. Pero yo me hago la siguiente pregunta. La primera reflexión que me hago es, tengo la impresión que esta modificación es anterior al año 2008. Porque debemos tener en cuenta que la gran crisis financiera internacional comenzó por una crisis hipotecaria de los llamados bienes subprime, o sea, hipotecas basura, pero eran bienes existentes. Ahora bien, se venden bienes futuros todos los días. Las bolsas transan operaciones a futuro. La bolsa de Nueva York, la bolsa de Londres, la bolsa de Shenzhen, la bolsa de Tokio, Hong Kong, etcétera, etcétera. Son lo que se llama operaciones cortas. Y son también operaciones de cobertura y operaciones especulativas. Pero lo que quiero decir que son operaciones inherentemente riesgosas. Y eso lo deben entender todas las personas que se meten en esos negocios. Son riesgosas y riesgos graves. Minpeco perdió $82 millones en esas operaciones el año 1979. Para que concluya, congresista Belaúnde. Quiero decirle es que también se venden departamentos en plano, pero la seriedad de esa venta depende de la empresa que está vendiendo eso. Hay muchos edificios en esqueleto en Lima, algunos esqueletos de edificios muy antiguos. Entonces yo digo, si las crisis inmobiliarias han sacudido a Estados Unidos, han sacudido a Inglaterra, ahora sacuden a España, ojalá que no sacudan al Perú, que todavía no lo tenemos. ¿Podemos nosotros darle el imprimatur legal a una hipoteca de bien futuro sujeta a que este bien futuro se construya? Porque básicamente estamos hablando de hipotecas sobre propiedad horizontal. ¿Vale la pena hacer eso? ¿Usted cree? Yo le pregunté a un constructor, ¿a ti te gustaría vender con una hipoteca de bien futuro? Ah, me dijo, por supuesto, pero con otra serie de otras garantías, porque la hipoteca de bien futuro no es garantía. Entonces, esas son cosas que merecen alguna discusión, porque la hipoteca de un bien futuro, si usted le pregunta a cualquier banquero, te va a decir, ¿qué hipoteca es esa? Eso es aire.
y el aire es magnífico para respirar. Muy bien, congresista Belaúnde. Congresista Díez Canseco. Gracias, señor presidente. Señor presidente, la propuesta que está sometida al debate toma como base el informe final que emitió la Comisión Especial de Estudio del Anteproyecto de la Ley de Reforma del Código Civil, constituida por la Ley 28.776, del 7 de julio del año 2006. Y si bien este informe es el resultado de un trabajo especializado de varios años, quiero decir que creo que no ha sido suficientemente participativo. En primer lugar, señor, como ha señalado la presidenta, yo le he proporcionado el día de hoy, yo no soy ni abogado ni especialista en el tema, pero le he proporcionado el informe que hizo la comisión creada para estudiar este tema, que presidía entre los representantes del Poder Legislativo el doctor Avendaño y en los representantes del Poder Ejecutivo el doctor Javier de Belaúnde López de Romaña. Este documento, señor, que es la reforma integral, ¿no es cierto?, de la cual el dictamen dice que ha tomado alrededor de un 40% de lo que había como propuesta, no ha sido tomado en cuenta por la comisión. Y es el informe de la comisión que hizo el trabajo, primero. Segundo, no hay opinión de la Corte Suprema de Justicia, de los colegios de abogados y de las principales facultades de Derecho. Tercero, hay un acápite, señor, sobre registros públicos, pero no hay opinión de la Superintendencia de Registros Públicos. Entonces a mí me parecen tres ausencias bien significativas para proponer una modificación de 58 artículos sin opinión de la Corte Suprema, de Colegio de Abogados y Facultad de Derecho, sin tomar en cuenta el informe de las comisiones de Ejecutivo Legislativo que presidieron Avendaño y Belaúnde López de Romaña, y sin informe y opinión de la Superintendencia de Registros Públicos. Hecho que me parece un tema preocupante y que me parece deberá llevar a que la comisión abra esta discusión, que es un tema importante, pero no es un tema urgente del día. Y es un tema que es importante que sea lo más serio posible. En lo que refiere a observaciones puntuales, señor, yo tengo muchísimas, pero quisiera precisar algunas. La gran ausencia que yo veo en esta modificación, señor, es un tema que hace a las personas con discapacidad. Y es el tema de la regulación de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Varias de las modificaciones, señor, planteadas están referidas a cuestiones que afectan las consecuencias de la declaración de incapacidad de las personas. No obstante, el Perú tiene que recordar que es firmante de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. El artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas, señor presidente, de la Convención sobre Personas con Discapacidad, dice que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Eso dice la Convención. En todos los aspectos de la vida tienen igualdad en capacidad jurídica. Esta disposición, señor, entra en contradicción con el régimen de incapacidad relativa y absoluta que está prevista en los artículos 43 y 44 del Código Civil. Yo lamento, señor presidente, que la presidenta esté siendo distraída por una conversación sobre los temas cuando estoy presentando un tema que me parece a mí es bien significativo, porque hace a un sector que es normalmente muy relegado, y lo lamento en ese sentido. Hay una contradicción entre la Convención y los artículos del Código 43 y 44. Y por eso la Ley General de Personas con Discapacidad, que, señor presidente, usted no ha llevado al voto el pedido que he hecho para que el Pleno se pronuncie, no lo ha llevado al voto. Le interrumpo, congresista de Canseco. Hay procedimientos que cumplimos y esta mesa y esta directiva cumplen los procedimientos establecidos. Por eso hemos exhortado para que el Pleno pueda determinar qué votan, que va a saber qué va a votar, no puede traer en ambigüedad.
ya está en la comisión y yo le pido también la misma exigencia que se pueda tener en la comisión. Yo creo que el presidente de la comisión ha tomado debida nota de atención sobre el tema. Puede continuar. Gracias, señor. Lo cierto en este tema, señor, es que en la actualidad, en el derecho comparado, los modelos de sustitución de toma de decisiones están siendo reemplazados por modelos que están dirigidos a apoyar la toma de decisiones en las cuales la persona con discapacidad, ya sea física, ya sea sensorial, o sea intelectual o mental, recibe ayuda para formular una decisión, pero mantiene la determinación final en cualquier acto jurídico que desee realizar. Dele tiempo al congresista Díaz Canseco. Este, señor, es un tema bien complejo, porque hoy el tutor sustituye a la persona y tiene toda la capacidad de operar en nombre de la persona. La convención coloca la obligación de buscar, interpretar y recoger la opinión de la persona. La modificación en el código en este terreno, que es compleja, yo entiendo lo difícil que es plantearse estos problemas, implica una modificación en artículos sustantivos, y por eso la Ley General de Personas con Discapacidad que se aprobó planteaba que se revise el Código Civil por una comisión especial, porque es un tema que requiere de una discusión mucho más compleja que un debate aquí en el Pleno. Por eso, señor, el cambio de paradigma que apunta a respetar la dignidad y la autonomía de la persona con discapacidad y el mandato de no discriminación implica que hay que rescatar y respetar la observación que ha hecho el órgano de monitoreo de la Convención de Naciones Unidas al Perú, diciéndole que tiene que modificar su Código Civil en este sentido. Las modificaciones que nos están siendo propuestas no producen esa modificación, señor. Dele tiempo para que concluya el congresista Díaz Canseco. Gracias, señor. Será imposible presentar el conjunto de argumentos, pero quiero decir con claridad que las modificaciones no se adecúan a la convención. Adicionalmente a eso, hay un serio problema con el tema de registros públicos, y hay una cantidad de observaciones puntuales, señor presidente. No entiendo por qué se eliminó, ya fue observado, creo, la definición de legítima, por ejemplo. Hay problemas diversos en causales de nulidad, en elección y formalidad del régimen patrimonial, en extensión de la hipoteca en cuanto al crédito, en ineficacia de la cesión. Tengo numerosas observaciones, señor, y por eso yo en realidad lo que quiero pedir, señor, después de haber revisado las propuestas, es que este tema pueda regresar a comisión para ser evaluado, recogidas las observaciones y preocupaciones que hubieran en este terreno. Y quiero dejarlo planteado, señor, como una cuestión previa a la votación, que este tema pueda regresar a comisión, recogidas las observaciones. Yo entregaré por escrito, señor presidente, el texto que tengo de observaciones, preguntas, inquietudes, algunas de las cuales no tienen respuesta, porque yo no soy un especialista en el tema, pero sí son temas que me preocupan, y pediría que la comisión en ese plazo pueda consultar a los organismos que pedí al iniciar mi intervención. Gracias, señor. Muy bien, congresista. Tiene la palabra el congresista Jaime Delgado. Muchas gracias, presidente. La modificación del Código Civil efectivamente es de trascendencia nacional, porque gran parte de las relaciones jurídicas en nuestro país se basan precisamente en este cuerpo legislativo. Y existe la necesidad, nadie lo duda, de que el Código Civil sea reformado en distintos aspectos. De tal manera que hay que saludar la iniciativa de la Comisión en impulsar esto y recoger las propuestas que fueron formuladas por comisiones de juristas, de expertos en este tema. Pero efectivamente, al consultar
con el Ministerio de Justicia sobre el estado de estos informes. Se nos alcanzó este documento de 20 de julio del 2011 que fue presentado días antes del término del anterior gobierno y que probablemente por esta razón es que a la comisión no lo tuvo en consideración. En ese sentido, yo creo que es saludable para el país, para el Congreso, y teniendo en cuenta que el proyecto, el dictamen que hemos venido escuchando, recoge solo de manera parcial algunas de las modificaciones propuestas por la Comisión de Juristas, yo creo que es atendible el pedido de que esto o regrese a comisiones o vayamos a un cuarto intermedio, de tal manera que se pueda recoger todas estas observaciones y pueda salir un documento mucho más estructurado. Tengo algunos comentarios que me parece que han sido señalados aquí, por ejemplo, en la propuesta del nuevo artículo 882 del Código Civil, que establece que se puedan pactar restricciones para enajenar o gravar por 10 años bienes inmuebles, por ejemplo. Pero hay que tener en cuenta de que este tipo de cláusulas generalmente son impuestas por los bancos al otorgar un crédito hipotecario. Y estas son cláusulas por adhesión en contratos donde las partes no tienen libre contratación o libertad de negociar las cláusulas, sino que generalmente son impuestas de manera unilateral. Pero ¿qué sentido, por ejemplo, tiene poner esta restricción que en práctica no va a ser negociada sino impuesta por el banco, cuando lo único que está haciendo es restringir derechos para el propietario de un inmueble, por ejemplo, que quedaría impedido de alquilar el bien o gravar el bien con otros compromisos en la medida que el propietario o el bien inmueble, digamos, tenga un valor mucho más alto del que ha sido comprometido en la hipoteca. Pero además podríamos estar chocando con el Código de Protección al Consumidor. El Código de Protección al Consumidor establece ya la definición de cláusulas abusivas en la contratación y una restricción, una limitación al derecho de esta naturaleza de los usuarios podría incluso ser considerada como una cláusula nula. En fin, yo creo que efectivamente hay un conjunto de temas que han sido propuestos por la Comisión de Juristas que valdría la pena revisar, y en ese sentido creo que sería interesante que esto o vayamos a un cuarto intermedio o regrese a comisión a fin de que podamos socializar mejor y fortalecer y no perder de vista, o sea, tampoco dilatarlo para que esto pase a la próxima legislatura, porque me parece que es importante que todas estas discusiones que se vienen desarrollando en los últimos años son atendibles porque necesita el Código Civil ser modernizado, siendo que es el principal cuerpo jurídico luego de la Constitución. Muchísimas gracias, presidente. Congresista Lescano. Presidente, muchas gracias. Las modificaciones que se han propuesto al Código Civil, señor, algunas de ellas son muy peligrosas. Ya los colegas lo han referido. Y me refiero, en primer lugar, señor presidente, y le pido a la presidenta de la Comisión de Justicia quizás tomar nota y considerar el artículo 882 mencionado, donde se establece textualmente lo siguiente: salvo disposición legal distinta, mediante un acto jurídico se puede establecer la prohibición de disponer o gravar hasta por el plazo máximo de 10 años. Es decir, como propietario puedo hacer un documento, un acto jurídico, mediante el cual yo me limito y me autolimito, señor, más propiamente para vender mi bien o alquilarlo o hipotecarlo o darlo en usufructo o darlo en cesión de uso. Es decir, aquí se están limitando el derecho de propiedad, por ejemplo. Y esto constituye una cláusula abusiva que ya está establecido así en otros códigos, como el Código de Defensa del Consumidor. Esto utiliza mucho la legislación bancaria o financiera. Cuando hacen un contrato de hipoteca dicen, señor, el señor prestatario, el que se ha prestado el dinero, no va a poder vender la casa o no va a poder gravarla hasta que se pague el crédito. A pesar que la hipoteca, señor, no impide vender un bien, se vende la casa
y se vende con hipoteca, y el comprador lo compra con hipoteca, y el comprador puede pagar la hipoteca. Pero en la legislación de los bancos, que es una legislación bastante abusiva y que le da una serie de ventajas, se pone este tipo de cláusulas, contrarias a los intereses de los prestatarios. Ahora se quiere introducir el 882 en general. Mediante actos jurídicos se puede establecer una serie de limitaciones para no enajenar o no, para no vender o disponer del bien. Yo creo que ese artículo habría que eliminarlo. Habría que eliminarlo, el artículo 882, porque se va a prestar para una serie de abusos y una serie de especulaciones y una serie de problemas en agravio de la gente, en agravio de la población, en agravio del propietario, que a veces tiene que disponer el bien pues para conseguir recursos, aun cuando el inmueble esté hipotecado, porque como se sabe, los abogados sabemos que la hipoteca persigue al bien, y así se puede disponer el bien, la hipoteca va a seguir ahí presente, no obstaculiza de ninguna manera el uso o disposición de ese bien. El artículo, señor presidente, 2014, que también creo que habría que reformularlo. El 2014 se refiere a la protección de terceros de buena fe o a la protección de terceros gratuitos, no de buena fe, a la protección de terceros gratuitos. Es decir, una persona puede regalar un bien, vemos tantas mafias que donan los bienes con documentación falsificada y aún así se le va a dar protección a esa persona. Habría que mantener el articulado vigente, señor, que tiene protección a aquella persona que ha dispuesto el bien de manera onerosa y no gratuita. Porque los falsificadores hacen eso, a cambio de nada, hacen escrituras de donación, las falsifican y luego las inscriben. Y eso va a quedar protegido. A mí me parece que eso atenta contra la seguridad jurídica y va a facilitar a los falsificadores hacer donaciones a diestra y siniestra e inscribirlas. Entonces, señor presidente, creo que ese artículo 2014 también tiene que ser reformulado, como tiene que ser reformulado el párrafo segundo del artículo 2014, donde se le da validez a las actas de personas jurídicas, Y muchas veces, como bien sabe la doctora Marisol Pérez Tello, colega nuestra, a veces se falsifican actas para convalidar ciertos actos dentro de personas jurídicas. Y eso se va a convalidar, no se puede establecer ninguna observación respecto a las actas. Entonces, señor presidente, el 2014 me parece un artículo que debía ser, si no retirado, reformulado, pero en los términos que contiene el actual Código Civil, que me parece mucho más prudente, que le da mayor seguridad jurídica a las personas en los actos que se registran en los registros públicos. Y finalmente, señor presidente, nosotros pensamos que el artículo 2034... Dele un minuto para concluir. El artículo 2034 se contrapone con los artículos 665 y 666 del mismo Código Civil. Artículos 665 y 666 del nuevo Código Civil, porque se habla ahí de la protección de los terceros de buena fe en los registros de sucesiones. Se protege con la nueva fórmula a la persona que ha adquirido bienes de un heredero aparente. Y esto podría ocasionar problemas, contradicciones, repito, entre el 2034, el artículo 2034 y los artículos, señor, 665 y 666 del Código Civil, donde se dan fórmulas contradictorias. Yo le pido a la presidenta de la Comisión de Justicia que pueda revisar estos artículos para que no haya ningún problema de contradicción normativa en el Código Civil, señor presidente. Así que yo pienso, señor, que hay bastante materia que observar y bastante materia que revisar. Incluso respecto al registro de sucesiones, se dice que las inscripciones en... Excepcionalmente un minuto más para que concluya, congresista Lecano.
Se dice, señor, finalmente que las inscripciones en el registro de sucesiones que están en registros públicos no son oponibles. Entonces, ¿para qué nos sirve el registro? El registro nos da seguridad jurídica, pero dice que las inscripciones del registro de sucesiones no se pueden oponer. Y por lo general sí son oponibles, porque se supone que el registro que hace una persona en registros públicos le da seguridad jurídica, deben ser oponibles. Pero aquí dicen que no son oponibles. Entonces yo le pido una revisión en eso a la presidenta de la Comisión de Justicia y para corregir todos estos artículos que nos van a impedir hacer uso de la legislación civil adecuadamente, señor presidente, y tener un buen código civil que proteja el derecho de los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, congresista Lescano. Dejamos en uso la palabra al congresista Omar Chejade. Gracias, presidente. Muchas gracias. Bueno, breve nomás para corroborar lo dicho por alguno de mis compañeros, tanto de bancada como otras bancadas, en el sentido que, si bien es cierto, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos ha tenido una labor importante, laboralmente hablando, se ha hecho un buen trabajo a lo largo de estos últimos meses y también, como no, recogiendo la experiencia de los últimos años, como bien lo dijo el congresista Bengolea la semana pasada, en la última sesión plenaria. Es cierto que, por otro lado, existe un paquete importante de normas que se están rectificando, alrededor de 60 artículos del Código Civil, y, sin embargo, por alguna razón probablemente ajena a la Comisión, no hemos tenido, como bien lo ha dicho el congresista Díaz-Canseco, la opinión de la Corte Suprema de Justicia de la República, de los registros públicos a nivel nacional, tampoco de los colegios de abogados nacionales, especialmente del Colegio de Abogados de Lima, y fundamentalmente, como nos acotan, el informe del Ministerio de Justicia, el cual lamentablemente no se ha podido manejar ni tomar en cuenta los aportes de la comisión presidida por el jurista, el doctor Jorge Avendaño Valdés. Y es en ese sentido, presidente, que consideramos que es prácticamente imposible, o por lo menos muy difícil, que en una sesión plenaria se pueda debatir punto por punto, artículo por artículo. Necesitaríamos probablemente una sesión plenaria adicional para que solamente se vea el debate de las modificaciones al Código Civil, el cual es un paquete importante. Y efectivamente, la Comisión del Ministerio de Justicia, la Comisión de Juristas, nos alcanza una importante recomendación, un paquete importante de normas para poder ser de alguna manera debatidas. Y es por ello, presidente, que, como se ha planteado el día de hoy también, solicito una cuestión previa. Y la cuestión previa, presidente, es para que regrese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en un breve plazo perentorio para que pueda ser debatida con carácter de urgencia y para poder ser aprobada. Por lo tanto, presidente, habiendo solicitado esta cuestión previa para su regreso a este dictamen a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, solicito, presidente, la votación de manera inmediata de la cuestión previa solicitada, presidente. Muchas gracias. Tiene uso la palabra la congresista Rosa Mavila y luego la congresista Ana María Solorza. Gracias, señor presidente. Señor presidente, cuando se planteó en la Comisión de Justicia que habían alrededor de 40 y pico artículos del Código Civil que requerían ser modificados, yo de buena fe efectivamente creí que eran esos los que debían ser modificados en lo fundamental. Pero en este interín de semana, por responsabilidad, señor, he revisado al detalle y efectivamente he visto que hay cambios de ordenamiento, ¿no? Cambios de pone todos los registros, ubican los vínculos de parentesco, que francamente son parte de un proceso de modernización de una norma. Pero hay artículos, señor, que no están en el paquete de normas a modificar, que son fundamentales y que reflejan una visión totalmente anacrónica en la codificación civil. Voy a referirme a algunos.
el artículo 423 del Código Civil, señor, que dice que son deberes y derechos de los padres, inciso 3, corregir moderadamente a los hijos, y cuando esto no bastare, recurrir a la autoridad judicial solicitando su internamiento. No viola esta normatividad, toda la normatividad supranacional y nacional que cuestiona el maltrato a los niños. La congresista Salgado ha presentado una propuesta legislativa sobre la materia que hemos apoyado. Y entonces esto tiene que derogarse, pues, ¿qué es esto de corrección moderada para internamiento de un infante, señor? Eso legitima el maltrato. Se cree todavía en la mentalidad feudal que parte de la corrección a los niños es vía maltrato, moderado o inmoderado, cuando se cuestiona solo el maltrato inmoderado. Y entonces ese artículo debe ser rediscutido y derogado, señor, del Código Civil. Otro artículo, señor, es el 484 del Código Civil. ¿Qué dice el 484 del Código Civil? Autoriza, señor, que el obligado a prestación alimentaria puede pedir que le permitan dar los alimentos en forma diferente del pago de una pensión. Por la práctica que he tenido, señor, de defender a las mujeres pobres en la prestación alimentaria, generalmente este es un capricho, muchas veces patriarcal, para no darle dinero a la mujer y para darle en especies lo que correspondería a ser la prestación alimentaria. Esto debe ser también rediscutido, señor, en la normatividad de familia. Otro artículo, señor, es el 578, porque de por medio está el internamiento arbitrario de personas incapaces. Un grupo de congresistas en el periodo anterior visitamos solo un establecimiento de retención de personas supuestamente con limitaciones de alcohol o de adicción. Y ese día que fuimos, señor, salieron un montón porque forzadamente estaban encerradas. Y entonces hay necesidad de revisar claramente las normas de internamiento, de discapacidad, y eso tiene que ver con el tema de fondo, que tiene que ver, señor, con las reglas de capacidad y de incapacidad. La regla ortodoxa del Código Civil distingue capacidad de goce y capacidad de disfrute, y el criterio es supuestamente el discernimiento, pero, señor, eso es ya una norma antigua, pues, que no tiene que ver con el desarrollo contemporáneo de la vida. Hace 2 días, y eso se planteó ayer en la Comisión de Inclusión Social, una joven Down fue a firmar su contrato de trabajo. El empleador ya le había aceptado darle el empleo, sin embargo le exigieron que trajera una resolución de interdicción y que viniera su curador para poder firmar el contrato de trabajo. Y entonces tiene razón que las normas del Código Civil son anacrónicas en materia del tratamiento de la capacidad y la discapacidad, y el señor vinculan necesariamente limitaciones físicas con discapacidad, y eso no es cierto absolutamente. La autodeterminación del discapacitado no se rige, señor, necesariamente por limitaciones de carácter físico. Eso para hablar temas de fondo. Entre otros, señor, también el artículo 882, al que ya se han referido otros colegas, que dicen que aumentan a la codificación civil una restricción de enajenar y gravar por 10 años, que en el fondo, señor, solo existen los contratos de hipoteca con entidades financieras, porque el banco igual ejecuta la hipoteca contra terceros, y esto solo va a perjudicar a personas de escasos recursos para que no puedan disponer de un bien, y para proteger en el fondo solamente a las grandes financieras que abusan de las cláusulas abusivas y desprotegen al consumidor. Por todas estas consideraciones, señor, yo estoy porque la normatividad baje a comisión. Y yo pienso, me lo comentó bilateralmente el congresista Martín Belaunde, yo no estoy tan segura, lo que señala aquí el colega Chejade, de que en un breve término debemos aprobar esto, señor. Yo creo que los temas son de trascendencia para la vida de nuestro país, tienen que ver con la superación de criterios de modernización. Como dice Fernando Traseñiz, hay modernización tradicionalista que mantiene incólume el paradigma antiguo de vida, sobre todo en el ámbito de la igualdad, de la familia, de la relación de paternidad y hasta en ámbitos de adopciones. Por eso, señor, yo planteo que baje a comisión, que tome el tiempo que corresponde, que se discuta como debe discutirse y posteriormente venga a este pleno. Gracias, señor. Gracias, congresista Rosa Mavila.
aprovechamos para saludar este 11 de octubre a las niñas del mundo y en especial a la niña peruana por celebrarse el primer aniversario del Día Internacional de la Niña. En estos momentos contamos con la presencia de representantes de Plan Internacional y de la decana del Colegio de Obstetras del Perú, quienes vienen difundiendo esta fecha tan especial en el Día Internacional de la Niña. Un fuerte aplauso. Dejamos en el uso de la palabra a la congresista Ana María Solórzano. Gracias, presidente. Hemos escuchado la participación de diversos congresistas de diferentes bancadas y creo, presidente, que en la mayoría se logra ver de que este proyecto de ley debe en todo caso merecer mucho más debate, por lo que nosotros apoyaremos también el cuarto intermedio. Hemos recibido también alguna documentación por parte de la ministra de Justicia y nos parece también, presidente, que debería en todo caso recibir mayor opinión por parte también de los colegios de abogados, de registros públicos y de la Corte Suprema de Justicia, presidente. Hay muchos artículos en los cuales merecen la revisión con total responsabilidad. Son muchos los artículos y creo que es necesario, presidente, más tiempo para poder también la comisión que reciba las diferentes opiniones y de esta manera traer un mejor texto con mayores opiniones para poder también tener la mejor producción legislativa, presidente. Gracias. Gracias, congresista Ana María Solórzano. Solicitó el uso de la palabra el congresista Roberto Angulo. Congresista Roberto Angulo. Se va a marcar asistencia para votar la cuestión previa de retorno a comisión planteada por el congresista Díez Canseco Cisneros. Por favor, sírvanse. Yo ya hice uso de la palabra. Bien, en estos momentos la representación nacional registra su asistencia para someter a votación la cuestión previa presentada, entre otros, por el congresista Omar Chejade, para que este dictamen que modifica más de 50 artículos del Código Civil regrese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para afinar este dictamen, ¿no? Ya que hay algunas observaciones, como hemos escuchado, por parte de los parlamentarios.
Cerrar asistencia. Bien, se cierra la asistencia para entonces someter a votación la cuestión previa para que el dictamen recaído en el proyecto de ley con el texto sustitutorio por el que se propone modificar más de 57 artículos del Código Civil. Han registrado su asistencia 97 señores congresistas. Al voto la cuestión previa. La presente propuesta modifica diversos artículos del Código Civil de 1984, siendo su principal objetivo el de actualizar y revitalizar la norma. Modifica artículos correspondientes a derechos de las personas, acto jurídico, derecho de familia, régimen patrimonial, aceptación y renuncia a la herencia, representación, la legítima y la porción disponible, albaceas, sucesión del cónyuge, masa hereditaria, partición, derechos reales, hipoteca, cesión de derechos, inejecución de obligaciones, contratos preparatorios, saneamientos por vicios ocultos, responsabilidad extracontractual, registros públicos, registros de personas jurídicas, registros de personas naturales y derecho internacional privado y otros. Bien, sin embargo, previamente, pues la representación nacional, muchos de los parlamentarios han coincidido en la necesidad de que este dictamen regrese a la Comisión de Justicia para un mayor estudio. Algunos, como el congresista Omar Chejade, ha planteado la necesidad de que se tenga también el informe de la Corte Suprema de Justicia, de los registros públicos, del Colegio de Abogados, así como los aportes de las diferentes bancadas. Se va a cerrar la votación, señores congresistas. Cerrar votación. Han votado a favor de la cuestión previa 11 congresistas, en contra 82, una abstención. La cuestión previa ha sido rechazada. En el caso del congresista Reyardo, verde; congresista Tan, rojo; congresista Valle, rojo; congresista Coa, rojo; congresista Urquizo, rojo. A favor han votado 12 congresistas, en contra 86, una abstención. La cuestión previa ha sido rechazada. Congresista Benítez, rojo. Finalmente tiene la palabra la congresista Marisol Pérez Tello de Rodríguez, presidenta de la Comisión de Justicia. Sí, presidente, muchas gracias. Quiero hacer algunas precisiones sobre lo que se ha señalado. Es verdad que hay grandes ausencias. El anteproyecto plantea una modificación integral del código y lo que se ha tomado en estos 56 artículos es solo aquello que estaba consensuado durante todas las comisiones y comisiones revisoras y anteproyectos que se habían planteado.
Ciertamente hay opiniones discrepantes que comparto en relación al libro de registros públicos, en relación a la ausencia de una regulación sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, que de alguna manera lo adecúa a la Convención de Naciones Unidas sobre el tema, igual que muchas omisiones mencionadas por la congresista Mavila. Sin embargo, todo lo relativo a omisiones no tiene que ser discutido en este momento, porque acá solo estamos modificando 56 artículos. Sin duda de los 2000 hay muchas cosas que corregir, todos acá tenemos iniciativa legislativa y yo espero y solicito que esto se haga, salvo que por supuesto se planteara una nueva modificación integral, que no es lo que se está tratando ahora. Hoy estamos hablando solo de un proyecto de ley que modifica, igual que todos los proyectos de ley que planteamos acá, 56 modificaciones. Entonces eso es algo que quiero aclarar, porque no es que no me parezca importante, al contrario, me parece supremamente importante la precisión sobre discapacidad y sobre implementación, y la precisión sobre los temas mencionados por la congresista Mavila, que ya los había citado en la Comisión de Justicia, pero que requerimos una iniciativa legislativa porque este pleno no puede tampoco reemplazar una creación normativa de esa dimensión en un texto sustitutorio. Además quiero señalar lo siguiente: si bien es cierto el libro de registros públicos ha sido observado y los artículos mencionados han sido observados, la idea era precisamente discutir eso hoy, tal como algunos de ustedes han tenido a bien hacerlo, artículo por artículo. Tenemos algunas limitaciones, presidente, que yo quisiera poder subsanar para la tranquilidad del país, porque esta es una modificación que, aun cuando no sea integral, tiene por supuesto consecuencias jurídicas inmediatas. Primero, que me permitan plantear un texto sustitutorio donde se recojan sus preocupaciones respecto al 882, respecto a la contratación de bien futuro, en la medida de lo posible, en los textos que incluyen referencia a personas con discapacidad o capacidad diferenciada, que esto se haga adecuado ya a la Convención de Naciones Unidas, aunque no sea una modificación integral, por lo menos lo que se modifique que sea respetuoso de los acuerdos internacionales, y que se revise el libro de registros públicos en su integridad, que básicamente son las demás observaciones que se hicieron respecto al acta notarial y respecto a una serie de situaciones que se habían mencionado. Quiero además mencionar que la idea es esa: debatir los artículos que se considere que pueden ser mejorados. Aquí aprobamos leyes en cada pleno y eso es lo que se hace, y pueden haber leyes de 30 o de 40 artículos y estudiaremos aquellas que generen controversia. Sin embargo, presidente, no es ajeno, lo informé yo, lo informó además el congresista Javier Díez Canseco, que tuvo a bien hacerme entrega del documento, que hay un documento que ni la comisión ni sus miembros tuvimos en la mano cuando se aprobó en la comisión esto por unanimidad. Este documento es el presentado por esta famosa comisión que se crea en una etapa final para revisar a quienes habían trabajado el anteproyecto, muchos de ellos vinculados a ambas comisiones, por ejemplo, el doctor Avendaño. Esto fue presentado el 20 de julio, entendemos que en cambio de gobierno, el Ministerio de Justicia no lo trasladó al Congreso y quedó simplemente archivado. Y lo que yo no he podido hacer, porque lo he recibido hoy a las 8, es cotejar si aquí, en este documento, hay alguna modificación respecto de estos 56 artículos. Y sí considero que si la razón por la cual no se hizo pedidos de opinión en la Comisión de Justicia, porque quiero recordarles cómo es que esto se aprueba para que no parezca que fue una irresponsabilidad de sus miembros, es que se confió en que habían 10 años de debates y que habían comisiones que habían hecho revisiones. Pero si hay un informe en un sentido distinto, me parece que lo correcto es, por lo menos respecto de eso, tener una posición. Por eso, presidente, atendiendo a la preocupación legítima de los miembros del Pleno, con el objeto de revisar este documento y en lo sustantivo, que de alguna manera difiera de los 56 artículos que se han planteado, plantear un texto sustitutorio, es que solicito pasar en este tema a un cuarto intermedio. Gracias. En atención al pedido de la señora presidenta de la Comisión de Justicia, se pasa a un cuarto intermedio. El siguiente proyecto, señor Rato. De las Comisiones de Justicia y Economía, proyecto de ley 28, se propone la ley del contrato de seguro.
Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Justicia del periodo anual de sesiones 2011-2012, recaído en el proyecto de ley 28 que propone la ley del contrato de seguro. Al respecto de la Comisión de Economía, ha presentado un dictamen en mayoría. Tiene la palabra la congresista Pérez Tellos de Rodríguez, presidente de la Comisión de Justicia, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. El presente proyecto que sometemos a su consideración, dictamen, se refiere al proyecto de ley 028-2011 CR, con un texto sustitutorio que ha sido también presentado en un sentido similar por la Comisión de Economía, que ya hará lo suyo. Al respecto, como antecedentes, quiero mencionarles que en el año 88, la ley 26936 propone la creación de un nuevo Código de Comercio, que debiera además incorporar una ley de navegación y comercio marítimo y una ley de contrato de seguros. Les recuerdo que el Código de Comercio tiene más de un siglo de vigencia, la parte que todavía se mantiene vigente hasta hoy. En el 2004 y en el 2005, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs impulsa un anteproyecto de ley del contrato de seguros. Siguiente, por favor. En el año 2006, el Poder Ejecutivo, por resolución ministerial 024-2006, genera una comisión para la elaboración del anteproyecto de esta ley de contrato de seguros. Este es recogido mediante el presente proyecto de ley. Este presente proyecto de ley, que ha sido materia de dictamen, recoge entonces una necesidad jurídica, la de cubrir un espacio que no se encuentra regulado y que ha permitido, por esa precisamente ausencia de regulación, en muchos casos arbitrariedad en perjuicio de los asegurados por acciones que no necesariamente malintencionadas han terminado poniéndolo en una situación de desventaja. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la estructura del proyecto que vamos a analizar? Tiene un título preliminar que incorpora las disposiciones generales, tiene un primer título que habla de disposiciones específicas sobre el contrato de seguros con 137 artículos, un título segundo con disposiciones sobre contratos de reaseguros con solo 2 artículos y algunas disposiciones complementarias y finales, en realidad 12, que permiten su implementación. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el objeto del proyecto y cuáles son estos principios generales que recoge? Primero, que se aplicaría a todos los seguros en general, unificaría de alguna manera el mundo de los seguros. Segundo, que se aplicaría de manera supletoria a seguros obligatorios, por ejemplo el SOAT. Tercero, se aplicaría a aquellos seguros que están regulados por leyes especiales. Los principios que esta norma recoge se refieren a la máxima buena fe de ambos contratantes. Evidentemente, entendamos que la mayoría de contratos de seguros son contratos de adhesión, que se tiene que, si bien es cierto presumir la buena fe, ser conscientes que se exige que ésta sea de máxima buena fe, indemnización, mutualidad, interés asegurable, causa adecuada e indubio contraestipulatorio, en que la idea de esto es que se beneficie, en caso de una cláusula que no sea suficientemente clara, a la posición que se encuentra en una situación de desventaja, esto es, el asegurado. La siguiente, por favor. ¿Qué cosa es lo que el proyecto de alguna manera recoge y es importante resaltar y mencionar? Primero, que a partir de una práctica se pide o se exige, se establece que la SBS establezca un conjunto de condiciones mínimas que se aprueben
mediante resolución de la superintendencia y que se incorporen en adelante en los seguros de manera que haya predictibilidad en el contrato de seguros que vamos a firmar y se evite de esta forma lo arbitrario muchas veces de los contratos de adhesión. Es decir, que estos contratos de adhesión tengan un conjunto de cláusulas que se han denominado en el proyecto condiciones mínimas, que en el transcurso de 2 años recoja las buenas prácticas que sin duda existen de las compañías de seguros y destierre aquellas que lamentablemente también existen, que perjudican al asegurado y que son en muchos de los casos abusivas. La SBS deberá prohibir expresamente dentro de estas condiciones mínimas algunas cosas. Primero, toda póliza que por supuesto sea parte de la ley. Y toda póliza que sea parte de esas condiciones mínimas que se están planteando y que son necesarias para una correcta relación y para que de alguna manera se compensen a las partes que contratan. Si bien es cierto, muchas veces se argumenta que la existencia del corredor de seguros limita esta disparidad, sabemos todos que eso en la práctica no es cierto. Porque nosotros escuchamos al corredor de seguros que muchas veces representa intereses o tiene la necesidad o la voluntad o es su trabajo el generar la firma de un seguro que no necesariamente ha cubierto todas nuestras dudas y terminamos ya con el accidente o con la necesidad del seguro concreta descubriendo que aquello que nosotros pagamos con mucho esfuerzo no cubría lo que pensábamos que cubría cuando lo tomamos. Por eso es que se buscan estas condiciones mínimas que se puedan estandarizar y darnos la certeza a todos de que ese mínimo se cumple de todas maneras, además de aquellas cosas que se puedan modificar. Yo les pido que se pregunten cuántos de ustedes que tienen un seguro privado han leído las cláusulas de las mismas. Yo tengo formación profesional y suelo leer todo lo que firmo, pero incluso en estos casos la letra es tan chica que te dificulta la posibilidad ya no solo de entender la terminología, sino también de leer el 100% del documento, con lo cual, estando escrito, a veces asumes responsabilidades cuya magnitud no llegas a entender y la idea es proteger a los asegurados sin que eso perjudique, por supuesto, el tráfico normal y el desarrollo de aseguradoras y el tráfico comercial necesario en un país como el nuestro que no tiene control estatal en ese tema. Me pido una interrupción al congresista Díaz Canseco. Congresista Díaz Canseco, tiene el uso de la palabra. Sí, señor presidente, quisiera aprovechar la fundamentación que está haciendo la presidenta de la comisión para que pudiera informar al Pleno sobre 2 asuntos, si están contemplados o no en este proyecto. El primero tiene que ver con un fenómeno que se está produciendo hoy, señor. Las empresas de seguro están comprando las clínicas particulares y se están convirtiendo en propietarias de las clínicas que producen la atención médica, de manera tal de que el centro de atención médica que tiene que cubrir el seguro puede terminar funcionando respecto a qué cosas dispone, qué exámenes se producen, etcétera, no en función del asegurado, del paciente, sino en función del interés del mismo propietario y por lo tanto negarle determinados exámenes en función de los intereses de la compañía de seguros y no de los intereses de la salud del paciente. Y 2, quisiera saber si esta norma, por lo tanto, establece en función de eso que se prohíbe la propiedad